Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Los contratos de alquileres del Estado. En esta última semana han estado sobre la mesa los famosos contratos de la OPTI, pero también se ha sumado un contrato también bastante alto de la Dirección General de Pasaportes. De hecho, se está hablando de un sometimiento que ha estado haciendo una ONG que apoya los temas judiciales, encabezada por Surún Hernández. Y entonces, a parecer, se están avivando estos temas. El tema de la OPTI, aparentemente hay más de un contrato. Con el tema de pasaportes, ahora se habla de un contrato por encima de 500 millones de pesos. Y en ambos casos se está hablando de que fueron contratos que se sobrevaloraron antes de firmar los acuerdos de alquiler, se sobrevaloraron y que además los propietarios eran familiares de estos directores de estas entidades públicas. Estamos hablando de que se está beneficiando, en teoría, ¿verdad? Se estarían beneficiando del cargo y estarían engañando al Estado, llegando a acuerdos y firmando contratos por valores sobredimensionados en esos alquileres, favoreciendo familiares, y habrá que suponer lo que pueda ocurrir con cada pago que se haga y la manera como ese familiar manejaría esos fondos. Entonces, a nosotros realmente, aunque el hecho per se está implicando claramente una actividad corrupta, sin embargo, nosotros no creemos que estas actividades, estos contratos, se hayan firmado a espaldas de las autoridades competentes, en el sentido de que los principios administrativos están ahí. Hay un poder, hay una unidad de mando, puede existir descentralización, pero en el Estado Dominicano existe el criterio de la verticalidad, donde usted tiene que buscar la aprobación de su superior inmediato para usted tomar decisiones, sobre todo cuando se está comprometiendo fondos públicos. Se habla de contratos de más de 5 años, 10 años, y además de sumas multimillonarias, y peor aún, contratados a familiares, lo que llama muchísimo la atención. Vamos a suponer, en el escenario más transparente, de que ese dinero, ese familiar lo reciba y lo utilice para él y para sus actividades como propietario, y que no exista un reparto por detrás de dinero. Pero vamos a suponer, en el escenario típico de la corrupción, si ese tipo de actividad, conversada previamente, porque no es posible no hablar de las cosas y de los beneficios mutuos de forma previa cuando se quieren hacer las cosas incorrectas. Pero fuera de ese escenario, de esa negociación entre inquilino y propietario, nosotros traemos nuevamente sobre la mesa el tema de la Contraloría General de la República y el tema de la Dirección
General de Compras y Contrataciones. ¿Cómo es posible que estos contratos se aprueben, se firmen y que no haya habido una negativa, un rechazo, un visto malo, para no llamar visto bueno, o un visto bueno negativo por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República? Y que eso haya pasado desapercibido, que tampoco se haya dado cuenta Compras y Contrataciones, la Dirección General, de estos contratos. O sea, cuando comenzamos a pensar en esto, decimos, bueno, pero es que hay una práctica aparentemente diseminada en todas las entidades públicas. Y estos casos que están ocurriendo y que se están ventilando podrían ser solamente la punta del iceberg del enorme problema institucional que pudiéramos estar teniendo y de la enorme corrupción en la que pudieran estar envueltas múltiples entidades del Estado con prácticas similares y contando con la vista gorda de esas entidades que en teoría deben ejercer la función de control previo precisamente para evitar que este tipo de decisiones se tomen cuando van contrario a la ley, o por lo menos para que se cuestionen. Aparece un monto sobredimensionado en un contrato y no es posible que no se revise. Un momentito, ¿y qué es lo que usted está alquilando? Usted está alquilando el Aeropuerto Internacional de las Américas completo. ¿Cómo es posible que estemos pagando 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos en un inquilinato o en varios inquilinatos? ¿Cómo es posible que estemos pagando 500, 600 millones de pesos en un inquilinato? ¿Qué es lo que estamos alquilando? ¿Por qué estamos pagando tanto dinero por ese inquilinato? ¿A quién se lo estamos alquilando? ¿Y por qué vamos a comprometer recursos públicos por contratos de tan largo plazo? ¿Y quién aprueba eso? Y usted no puede autoaprobarse eso. Usted tiene que buscar la firma de su superior inmediato por aquello de la verticalidad. Y entonces debió venir el rechazo. Debió venir el rechazo de la Contraloría General de la República, de esa unidad de auditoría que seguramente tiene que haber una en Pasaporte, en el Intran con el caso de Hugo Vera y ahora en la OPTI. Tiene que haber una unidad de auditoría interna. Pero también la Dirección General de Compras y Contrataciones, que sabe todo lo que se mueve, porque es compras y contrataciones. Y contrataciones son contratos. Y este es un contrato de inquilinato. Entonces no es posible que no tengamos conocimiento de estas cosas. Y como lo tenemos, no es posible que no hayamos reaccionado para frenar esto. Y no sé por qué me da la impresión de que esa misma mala práctica administrativa se ha diseminado y debe estar ocurriendo lo mismo en otras entidades públicas, y entonces los escándalos se dejarán sentir en la medida en que todo esto va avanzando. Vamos a seguir con nuestro siguiente comentario en La Fuerza de la Verdad.